Imagínate esto. ¿Pagarías más de $1.000.000 por una casa bastante normalita en Trondheim, Noruega, casi en el círculo polar ártico? Suena a locura, ¿verdad? Hombre, dicho así, O quizá no tanto. Podría ser una simple anécdota o una señal de algo más profundo sobre la confianza del mercado. O piensa en esa frase tan gráfica de George W. Bush sobre la crisis de 2008. Wall Street se emborrachó. Vale, pero ¿por qué se emborrachó? buena pregunta. Bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión donde vamos a explorar esas fuerzas psicológicas, a veces irracionales, que realmente mueven los hilos de la economía. Exacto. Vamos a usar como guía extractos del libro Animal Spirits de George Akerlof y Robert Shiller. La idea central es que la economía no es solo un juego de números y lógica pura, como a veces, nos quieren hacer creer. Ajá. Hay algo más, unos espíritus animales, cosas tan humanas como la confianza, nuestro sentido de la justicia, la tentación de la mala fe, la curiosa ilusión monetaria y, sobre todo, las historias que nos contamos que influyen enormemente en nuestras decisiones y en esos vaivenes económicos que, a veces nos dejan perplejos. Vale, pues vamos a meternos en faena. Empecemos por la confianza. Y ojo, no hablamos de la confianza como una simple predicción basada en datos fríos, ¿verdad? No, para nada. La palabra viene del latín fido, confío, credo, creo. Es, pues, creer en algo plenamente, a veces incluso pasando por alto la información que tenemos delante. O sea, creer casi con fe ciega. Un poco sí. Y eso es clave, porque muchísimas decisiones importantes en los negocios o la inversión no se toman con una hoja de cálculo perfecta. Claro. Se basan más en una corazonada, en esa confianza casi visceral. Akerlof y Shiller lo comparan con lanzar una tortita al aire o golpear una pelota de golf. Hay una parte de intuición, de creer que va a salir bien, que va más allá de cualquier probabilidad matemática. Entiendo. Entonces, esta confianza no es solo un sentimiento individual, tiene efectos más amplios. Mencionan algo llamado el multiplicador de la confianza. Suena importante, pero no es el típico multiplicador keynesiano que estudiábamos, ese de que si te dan €1 extra gastas una parte y eso genera más actividad. No exactamente, aunque está relacionado, claro. El multiplicador de la confianza es más sutil y, digamos, potente. Funciona como un ciclo que se retroalimenta. ¿Cómo? Pues mira, si la gente confía más, gasta o invierte más. Eso mejora un poco la economía, lo que a su vez refuerza la confianza, y así sucesivamente. Ah, vale, un círculo. Eso es. O al revés, claro, un círculo vicioso. Por eso, en crisis tan gordas como la de 2008-2009, la confianza estaba por los suelos. Nadie se fiaba de nadie, y el crédito se congeló. Vaya panorama. Totalmente. En esa situación, las ayudas típicas del gobierno, como bajar impuestos o gastar más, pues funcionaban peor, porque el motor de la confianza estaba, digamos, gripado. Hacía falta arreglar las dos cosas, el empleo y que el dinero volviera a fluir con normalidad. Entendido. O sea que la confianza es como el aceite del motor económico. Y muy ligadas a la confianza están las historias, las narrativas. Parece que nuestro cerebro está como cableado para pensar en historias, ¿no? No en datos puros. Totalmente. Piensa en las grandes motivaciones, las que nos mueven de verdad, casi siempre tienen que ver con la historia que nos contamos sobre nosotros mismos o sobre el mundo. Los líderes carismáticos son, en el fondo, grandes contadores de historias. Es verdad. Como decían los psicólogos Shank y Abelson, recordamos mejor las cosas si forman parte de una historia. Y nuestras conversaciones son, en gran medida, un intercambio de historias. Nos cuesta horrores entender la pura casualidad, como bien explica Nassim Taleb. Y en economía hay ejemplos claros de cómo una historia puede mover mercados o países enteros. Muchísimos. El libro menciona el caso de México en los años 70 y principios de los 80, bajo la presidencia de López Portillo. Ajá. Se creó una narrativa muy potente alrededor de los nuevos descubrimientos de petróleo, casi como un resurgir nacional ligado a figuras históricas como el dios azteca Quetzalcóatl. La historia era la de un país que volvía a ser grande gracias a sus recursos. Una historia épica casi. Exacto. Y esto disparó la confianza, atrajo inversiones y la economía creció muchísimo, un 55% el PIB real. Una barbaridad. El problema es que la historia exageraba la realidad de las reservas. Cuando la verdad salió a la luz y los precios del petróleo cayeron, pues la historia se derrumbó y vino una crisis tremenda, con una inflación galopante y una deuda enorme. ¡Qué fuerte! O sea que una buena historia puede inflar una burbuja, casi tanto como el dinero fácil. Y es verdad que las historias cambian con los ciclos. En los buenos tiempos, todo es sobre genios financieros y oportunidades.
En los malos, sobre culpables y sistemas rotos. Exacto. Piensa en la cultura popular. El libro menciona cómo el programa The Apprentice en Estados Unidos, con Donald Trump antes de ser presidente, triunfó justo en los años de boom antes de 2008. Cierto, me acuerdo. Reforzaba esa narrativa del empresario hecho a sí mismo, implacable, donde la ambición era la clave del éxito. Era una historia que encajaba perfectamente con el espíritu de la época, con esa confianza desbordante. Vale, tenemos confianza e historias, pero hay otro factor muy humano que mencionan: la justicia o la equidad. Citan a un economista, Albert Ries, que decía algo curioso. Como teórico, ignoraba la justicia, pero cuando fue gestor era lo más importante en su día a día. Es que los economistas, sobre todo los más clásicos, tienden a pensar que lo único que nos mueve es el interés propio, maximizar nuestro beneficio. Saben que la gente se preocupa por si algo es justo o no. Lo vemos desde niños en el patio del colegio con el «eso no es justo». Totalmente. Pero a menudo lo consideran secundario o irracional en sus modelos, como si no contara en la ecuación seria. ¿Pero es realmente secundario? Hay experimentos que dicen lo contrario, ¿no? Como ese tan famoso de Kahneman, Knecht y Thaler sobre las palas de nieve. Ese es buenísimo. Preguntaron a la gente si después de una gran nevada una ferretería sube el precio de las palas de 15 a 20 dólares. ¿Es justo? ¿Y qué dijo la gente? Pues la inmensa mayoría, un 82%, dijo que era injusto, que la tienda se estaba aprovechando de la situación. No importaba la ley de la oferta y la demanda, importaba la percepción de abuso. Home Depot tuvo problemas por hacer algo parecido tras un huracán, de hecho. O sea que la percepción de justicia puede pasar por encima de la lógica económica pura. La clave es que sentimos que se aprovechan. Exacto. Y otro ejemplo del mismo estudio es el de la cerveza en la playa. La gente está dispuesta a pagar bastante más por la misma cerveza si la compran en un chiringuito pijo de un hotel que si la compran en un supermercado cutre cercano. ¿Y eso por qué? Porque esperamos precios distintos en contextos distintos. Pagar mucho en el súper nos parecería injusto. Un timo. Pagar lo mismo en el hotel nos parece normal. Parte de la experiencia, ¿entiendes? El contexto de lo que consideramos justo o esperable influye en cuánto estamos dispuestos a pagar. Esto me recuerda a la teoría de la equidad en sociología, que dice que en cualquier intercambio esperamos que haya un equilibrio justo entre lo que damos y lo que recibimos. Si sentimos que es injusto, nos enfadamos y queremos restaurar el equilibrio. Y hay experimentos que lo demuestran de forma fascinante. Unos investigadores, Fehr y Gatster, hicieron juegos donde la gente ponía dinero en un bote común que luego se multiplicaba y repartía. Ajá. Si no había forma de castigar a los que no ponían nada, los listillos, vamos, la cooperación se iba al traste enseguida. Todos a escaquearse. Lo típico. Pero si se introducía la opción de castigar a los egoístas, aunque costase dinero hacerlo, la gente lo hacía. Y la cooperación se mantenía. ¿En serio? ¿Pagaban por castigar? Sí, sí. Y lo más curioso es que castigar al injusto, por increíble que parezca, activa zonas de recompensa en nuestro cerebro. Nos da cierta satisfacción. ¡Qué curioso! O sea, que nos satisface que se haga justicia aunque nos cueste. Y esto tendrá implicaciones en el mundo laboral, imagino. Claro. Explica por qué a veces las empresas pagan salarios por encima de lo que marca estrictamente el mercado. No es solo para atraer talento, sino para mantener la moral alta, para que la gente sienta que se la trata de forma justa. Claro, el ambiente de trabajo. Exacto. Un salario percibido como injusto puede llevar a la desgana, a hacer lo mínimo imprescindible o incluso a boicotear a la empresa. Es lo que Akerlof llama escupir en la sopa. Lo veremos más adelante al hablar del desempleo. Vale. Si la justicia es una cara de la moneda, la otra es su opuesto, la corrupción y la mala fe. El lado oscuro, digamos. El lado oscuro, sí. El capitalismo, si no se regula, puede acabar produciendo no solo lo que necesitamos, sino también lo que creemos necesitar o lo que nos engañan para que compremos. El libro pone el ejemplo de William Rockefeller, el padre del famoso magnate. ¿El padre? Sí, el padre. Se dedicaba a vender supuestas curas milagrosas, puro aceite de serpiente, vamos, un timador. Vaya. Por eso son tan importantes las regulaciones, la protección al consumidor, los códigos de construcción, la supervisión financiera. Y aquí entra una figura clave, el contable. ¿El contable? Sí. Akerlof y Schiller los pintan casi como los sheriffs del capitalismo. El contrapeso necesario a los directivos con exceso de optimismo o, bueno, de picaresca. Suelen ser gente más metódica, escéptica, orientada a los hechos. Los que ponen los pies en la tierra. Eso es.
Y parece que estos ciclos de mayor o menor mala fe están relacionados con las crisis económicas. Mencionan varios ejemplos en EU. ¿Sí? ¿Cuáles? Argumentan que muchas recesiones tienen un componente importante de corrupción o de comportamientos poco éticos que se generalizan. Por ejemplo, la crisis de las cajas de ahorro americanas, las S&L, a finales de los 80, que contribuyó a la recesión de 1999. ¿Qué pasó ahí? Pues de forma muy simplificada. Estas entidades tenían muchas hipotecas antiguas a tipo fijo, pero los tipos de interés subieron mucho. Muchas estaban técnicamente quebradas. Pero en lugar de reconocerlo, se usaron trucos contables y se permitió que entraran nuevos dueños que básicamente las saquearon. Las saquearon. ¿Cómo? Pues haciendo inversiones muy arriesgadas o concediéndose préstamos a sí mismos y a sus colegas para proyectos dudosos, sabiendo que los depósitos estaban asegurados por el gobierno. Si salía bien, ganaban ellos. Si salía mal, pagaba el Estado. Vaya negocio. El agujero para el contribuyente fue gigantesco. Usan una analogía muy buena. Es como un demoledor de edificios. Si nadie le controla cómo se deshace del amianto, elegirá la forma más barata, aunque sea ilegal y peligrosa. Claro. Si nadie controla las finanzas con lupa, pues pasa algo parecido. Se buscan los atajos, aunque sean tóxicos. Entiendo. Y luego vinieron otros escándalos. Exacto. Luego vinieron los escándalos contables de principios de los 2000, con Enron como caso estrella, que coincidieron con la recesión de 2001. Ahí el truco fue abusar de una contabilidad que permitía apuntarse beneficios futuros como si ya fueran reales, el famoso mark to market, inflando artificialmente los resultados. Contabilidad creativa, ¿qué se dice? Creativa y fraudulenta. Crearon empresas pantalla para esconder deudas y pérdidas. Y los auditores, que debían ser los vigilantes, pues miraron para otro lado, porque ganaban mucho dinero con la consultoría que le hacían a la misma Enron. Conflicto de intereses total. Y eso minó la confianza, claro. Totalmente. Y curiosamente ayudó a inflar la siguiente burbuja, la inmobiliaria. La gente sacó dinero de la bolsa desconfiada y buscó refugio en el ladrillo, que parecía más seguro. Y así llegamos a la crisis subprime de 2007-2008. Hipotecas dadas a gente que difícilmente podía pagarlas, todo empaquetado y vendido. Aquí la mala fe, o como mínimo la negligencia grave, estuvo en toda la cadena. Desde los que daban las hipotecas en mirar mucho, los originadores, Ajá. hasta los bancos que las empaquetaban en productos financieros complejísimos. La famosa titulización, que es básicamente hacer un mix de hipotecas buenas y malas y vender trozos. Sí, los CDOs y todo eso. Exacto. Y sobre todo las agencias de calificación que le pusieron la etiqueta de máxima calidad AAA a muchos de esos paquetes que en realidad eran muy tóxicos, muy basura. ¿Y por qué hicieron eso? Pues por una mezcla de modelos defectuosos, presión de los bancos que les pagaban y, bueno, incentivos perversos. Todos tenían incentivos para seguir jugando mientras la música sonara, como dijo el jefe de Citigroup en aquel momento. Nadie quería ser el primero en parar. El resultado, ya lo conocemos, una crisis global tremenda. Pero, ¿por qué parece que esta mala fe aumenta y disminuye en ciclos? ¿Es que nos volvemos más o menos éticos como sociedad? Es una mezcla de factores, según el libro. A veces olvidamos las lecciones del pasado y las regulaciones se relajan o se quedan obsoletas. Otras veces surgen innovaciones financieras tan complejas que poca gente las entiende y eso crea oportunidades para el engaño, para colar productos tóxicos. El aceite de serpiente financiero. Eso mismo. Y también puede haber cambios culturales, cambios en esos espíritus animales, que hacen que ciertas prácticas predatorias se vean como más aceptables o incluso admirables. Que el listillo sea el héroe. Ponen un ejemplo cultural curioso sobre eso, ¿verdad? Lo de los juegos de cartas. ¿Sí? Comentan cómo en los años 30 el juego de cartas más popular en Estados Unidos era el bridge, que es un juego de equipo, de cooperación, de estrategia conjunta. Vale. En cambio, en los 2000 explotó la popularidad del póker, sobre todo el Texas Hold'em, que es mucho más individualista, basado en el engaño, el farol, el riesgo y el dinero. Interesante el contraste. Se preguntan si ese cambio en los juegos no reflejaba de alguna manera un cambio en la cultura empresarial hacia un modelo más agresivo, más individualista, más de sálvese quien pueda. Es una idea provocadora, ¿no? Desde luego. Pasemos a otro espíritu. La ilusión monetaria. Me encanta el ejemplo que ponen de una señal de tren antigua en Boston que decía: multa de $50 o 10 días de cárcel. Sí, es genial. Claro, $50 de 1968 no tienen nada que ver con $50 de hoy. La inflación se los ha comido y la comparación con la cárcel resulta absurda.
Ese es el kit de la ilusión monetaria. Confundimos el valor nominal del dinero, el número que pone en el billete, con su valor real, lo que podemos comprar con él. Nos cuesta ajustar mentalmente por la inflación. Incluso hoy en día. Incluso hoy. Irving Fisher, un economista de principios del siglo XX, ya se dio cuenta de esto hablando con su cuñada, que se quejaba de que sus ahorros no le cundían, pero no acababa de entender por qué. Le faltaba ver la inflación. Pero ¿los economistas modernos no superaron ya esa idea? Se supone que somos racionales y entendemos la inflación. Recuerdo la famosa curva de Phillips y cómo Friedman la desmontó. Cierto. Durante los años 50 y 60, muchos economistas creían en la curva de Phillips original, que había una especie de intercambio estable entre inflación y desempleo. Los gobiernos podían elegir tener un poco más de inflación a cambio de menos paro o viceversa, como un menú. Sí, lo recuerdo. Pero Milton Friedman, en 1968, argumentó que eso solo funcionaba si la gente sufría de ilusión monetaria, si no se daba cuenta de que la inflación erosionaba sus salarios reales. Él propuso la idea de una tasa natural de desempleo, por debajo de la cual la inflación se acelera, porque la gente sí anticipa la inflación y exige subidas salariales acordes. Pilla el truco, digamos. ¿Y eso explicó la estanflación de los 70? Exacto. Paro e inflación altos a la vez. Algo que la curva original no podía explicar. Parecía que la ilusión monetaria había muerto. Entonces ya no existe. Pues Akerlof y Shiller argumentan que no ha desaparecido del todo. Sigue habiendo mucha evidencia de que nos afecta. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, la mayoría de los contratos de trabajo o las hipotecas no se indexan automáticamente a la inflación, como cabría esperar si fuéramos perfectamente racionales y quisiéramos protegernos. ¿Es verdad? Y la contabilidad de las empresas a menudo tampoco refleja bien el impacto de la inflación en los beneficios, lo que puede afectar a cómo valoramos las acciones en bolsa. Hay estudios que sugieren que el mercado reacciona a los beneficios nominales sin ajustarlos bien. Entiendo. O sea que, aunque no sea tan fuerte como antes, esa dificultad para pensar en términos reales sigue ahí. Sigue ahí, sí. Y si existe algo de ilusión monetaria, quizás sí que hay algún margen, aunque sea pequeño, para que políticas que juegan un poco con la inflación puedan afectar al empleo, incluso a largo plazo. Esa es la idea. Esa es la idea que exploran. Si la gente se fija más en los salarios nominales que en los reales, por ejemplo, puede que una pequeña inflación haga más fácil ajustar los salarios a la baja en términos reales, simplemente no subiéndolos tanto como la inflación, sin necesidad de despidos masivos que siempre son traumáticos. Ah, claro. Es menos doloroso que te congelen el sueldo que te lo bajen nominalmente. Exacto. Es un tema complejo y debatido, pero la clave es que la ilusión monetaria, aunque sea parcial, puede tener consecuencias macroeconómicas reales. No es solo una curiosidad psicológica. De acuerdo. Hemos repasado los 5 espíritus: confianza, historias, justicia, mala fe e ilusión monetaria. Ahora, la gran pregunta: ¿cómo interactúan todos ellos para explicar los grandes fenómenos económicos que vemos? Por ejemplo, ¿por qué suben y bajan tanto las bolsas o el precio de la vivienda? Que parece una montaña rusa a veces. Aquí es donde se ve el poder explicativo de combinar todos estos factores. Los mercados fluctúan mucho, pero muchísimo más de lo que justificarían los cambios en los datos económicos fundamentales: beneficios, dividendos, tipos de interés, etc. Shiller, de hecho, ganó el Nobel en parte por demostrar esto, empíricamente. O sea que no es solo oferta y demanda pura y dura. No. Keynes ya hablaba de la bolsa como un concurso de belleza. No intentas adivinar quién es la más guapa objetivamente, sino quién creen los demás jueces que es la más guapa. Tienes que anticipar la psicología del grupo. Es decir, que mucho del movimiento es pura psicología de grupo. Intentar adivinar lo que harán los demás basado en la confianza y las historias que circulan en cada momento. Exacto. Y se crean ciclos de retroalimentación. Si el precio sube, la gente compra más porque cree que seguirá subiendo. Confianza alta, historia de boom. Lo que hace que suba más. Se genera euforia. La burbuja. Eso es. Y al revés. Si empieza a bajar, entra el pánico, pérdida de confianza brutal, historia de crisis inminente y todos venden a la vez, acelerando la caída. El pánico vendedor. Exacto. Además, las subidas de precios, acciones, casas, nos hacen sentir más ricos y gastamos más. Es el llamado efecto riqueza, lo que mejora un poco la economía real y refuerza la historia positiva, hasta que algo la rompe y el ciclo se invierte.
Y en el caso concreto de la burbuja inmobiliaria que llevó a la crisis de 2008, ¿cómo encajan ahí los espíritus? Fue un cóctel perfecto, casi de manual. Estaba la confianza ciega en que los precios de la vivienda nunca bajaban, o al menos no de forma generalizada. Una historia muy potente y repetida. Sí, eso se oía por todas partes. También la ilusión monetaria. La gente recordaba lo que costaban las casas hace años en términos nominales y pensaba que era una inversión segura, que siempre se revalorizaba. Claro, veían los precios subir y subir. Cambió la narrativa, de comprar una casa para vivir a invertir en ladrillo, darle la vuelta a la casa, el flipping, tan seguro como una casa, se convirtió en una especie de fiebre del oro. Sí. Hubo factores institucionales que empujaron a dar más hipotecas, a veces con poca prudencia. Y por supuesto la mala fe que comentamos antes, en la creación y venta de las hipotecas subprime y los productos derivados complejos basados en ellas. Todo se juntó y, bueno, ya sabemos cómo acabó. Vaya lío. ¿Y qué hay de las grandes depresiones o recesiones profundas? ¿También son cosa de los espíritus animales amplificando un problema inicial? Argumentan que sí, que actúan como amplificadores brutales. Un shock inicial, una crisis financiera, una caída de la inversión, una mala cosecha antiguamente, se magnifica enormemente por la reacción psicológica colectiva. Ponen el ejemplo de la Gran Depresión de los años 30, ¿no? Sí, el crash bursátil de 1929 y las quiebras bancarias posteriores fueron el detonante, claro. Pero lo que la hizo tan profunda y duradera fue el colapso total de la confianza. Roosevelt habló del miedo al propio miedo. La gente no gastaba ni invertía por pura incertidumbre. El miedo paraliza. Totalmente. También una sensación generalizada de injusticia que alimentó movimientos radicales de izquierda y derecha, la resistencia a bajar los salarios nominales a pesar de la brutal caída de precios, ilusión monetaria pura, y la incertidumbre generada por las historias contradictorias sobre las políticas del gobierno de Roosevelt. Los empresarios no sabían a qué atenerse. Entiendo. Un círculo vicioso de desconfianza e inacción. Otro tema que abordan es el desempleo involuntario. La gente que quiere trabajar y no puede. La economía clásica a veces sugiere que, en el fondo, es porque no aceptan el salario que limpia el mercado, un salario más bajo. Pero Akerlof y Schiller, como muchos otros economistas keynesianos o conductuales, critican esa visión. Defienden la teoría de los salarios de eficiencia, que dice que las empresas a menudo pagan más de ese supuesto salario de mercado que igualaría oferta y demanda. ¿Y por qué harían eso? No es ir contra sus intereses. Bueno, hay varias versiones. Una, muy elegante matemáticamente, dice que es para evitar que los trabajadores se escaqueen, el shirking. Si te pagan bien, tienes más que perder si te pillan sin hacer nada y te despiden. Tiene lógica. Pero ellos prefieren otra versión, basada en la justicia que ya hemos comentado. Pagas bien para que la gente sienta que se la trata de forma justa, y eso la motiva intrínsecamente a trabajar mejor, a ser más leal, a cooperar. Volvemos a la idea de la justicia y la moral. Exacto. Recuerda lo de escupir en la sopa. Si sientes que te pagan injustamente, tu rendimiento baja. Haces lo mínimo o incluso buscas formas de fastidiar a la empresa. Un buen salario es también una señal de respeto. Tiene sentido. Si te sientes valorado, trabajas mejor, te implicas más. Y hay datos que lo apoyan. Hay mucha diferencia salarial entre trabajos similares que no se explica solo por habilidad o formación. Depende mucho de la empresa donde trabajes. Y un dato clave. Cuando el desempleo sube mucho, la gente deja mucho menos sus trabajos voluntariamente. La tasa de quits se desploma. Se aferran a lo que tienen, lo que sugiere que su salario era, en cierto modo, un regalo o una prima por encima de lo que podrían conseguir fácilmente fuera si buscaran activamente. Qué interesante. Hablan también de lo arbitrario que parece ser el ahorro, porque algunos países ahorran muchísimo, como China, y otros poquísimo, o incluso tienen ahorro negativo, como EU en algunas épocas. ¿O por qué una misma persona ahorra mucho en una época y nada en otra? No parece muy racional. No, la teoría económica estándar, la del ciclo de vida, esa que dice que ahorramos de jóvenes para gastar de viejos de forma planificada, no explica bien estas enormes diferencias ni la volatilidad del ahorro. Aquí vuelven a entrar los espíritus. ¿Cómo? Primero, la forma en que se nos presenta la decisión de ahorrar, lo que los psicólogos llaman el framing, influye muchísimo. No es lo mismo que te quiten un poquito cada mes de la nómina, casi sin darte cuenta, para un plan de pensiones, que tener que decidir activamente cada mes cuánto apartas, o qué haces con una paga extra inesperada versus una herencia. Ya. ¿La pereza o la inercia juegan un papel? Mucho. Y sobre todo, las historias y la cultura.
En Estados Unidos, la cultura es muy consumista. La identidad se basa mucho en lo que compras. El crédito es facilísimo. En China, durante décadas, el ahorro se promovió casi como un deber patriótico, con campañas de propaganda, figuras ejemplares de líderes locales que fomentaban el sacrificio colectivo por el bien común. Historias muy diferentes. Claro. El contexto cultural es fundamental. Y claro, si la gente no ahorra por sí misma de forma sistemática, pues depende mucho más de las pensiones públicas, como la seguridad social. Lógico. La baja tasa de ahorro privado en muchos países occidentales hace que la seguridad social sea absolutamente vital para la mayoría de la gente mayor. Sin ella, estarían en la pobreza. Exactamente. Estudios demuestran que la gente confía casi ciegamente en la seguridad social y apenas planifica su ahorro personal pensando en ella. En ciertas minorías, como la comunidad afroamericana en Estados Unidos, a pesar de los avances en derechos civiles, señalan una especie de bifurcación, ¿no? Sí, observan que hay una clase media afroamericana exitosa y creciente, pero a la vez persiste una bolsa de pobreza muy grande, con problemas sociales graves como altas tasas de criminalidad y encarcelamiento. Y argumentan que no se explica solo por factores económicos clásicos. Exacto. Dicen que, más allá de las explicaciones habituales, falta de formación, de activos, discriminación histórica y actual, los espíritus animales juegan un papel crucial y a menudo ignorado. ¿Cuáles en concreto? Pues las historias heredadas a confrontación, la narrativa de nosotros contra ellos, que puede surgir en comunidades marginadas, un fuerte sentido de injusticia histórica y presente, que puede minar la confianza en las instituciones y en el futuro, y una búsqueda constante de dignidad y respeto que, cuando se frustra sistemáticamente, puede llevar a reacciones de ira, desesperanza o conductas autodestructivas. Es una perspectiva muy psicológica y social. Sí. Argumentan que la propia lucha por los derechos civiles, aunque absolutamente necesaria y justa, también hizo más visible y dolorosa esa sensación de injusticia que antes quizás estaba más reprimida o interiorizada. Aumentó la sensibilidad al trato injusto. Entiendo. Y esto tiene implicaciones para las políticas públicas, claro. No basta contratar a todos igual si parten de puntos y percepciones tan diferentes. Sugieren que no basta con políticas universales, café para todos, sino que a veces hacen falta acciones específicas que tengan en cuenta estas dimensiones psicológicas y culturales. Mencionan ejemplos de programas educativos adaptados que han funcionado bien, o la complejidad del debate sobre la acción afirmativa, donde hay argumentos a favor y en contra basados en cómo se percibe la justicia y la oportunidad. Es un debate muy complejo, por supuesto. Ya veo. Finalmente, después de todo este análisis, ¿qué papel le queda al gobierno? Si la economía está tan movida por la psicología, por estos espíritus a veces irracionales, ¿puede hacer algo útil o es mejor no intervenir? Pues recuperan la visión original de Keynes, que a veces se olvida. El gobierno no debe ser ni un controlador absoluto de todo, ni un mero espectador que confía ciegamente en la magia de la mano invisible del mercado. Entonces, Debe actuar como un padre sensato, poner límites claros, supervisar, especialmente en los mercados financieros que son tan propensos a las burbujas, los pánicos y los comportamientos de rebaño. El capitalismo, sobre todo el financiero, necesita un árbitro y unas reglas claras. como en el ejemplo de la ASSNDL o la subprime. Exacto. La crisis de 2008 fue, en gran parte, un fallo de regulación que no supo adaptarse a las nuevas formas de hacer banca, como lo de crear hipotecas para venderlas inmediatamente a otros, sin quedarse con el riesgo. La analogía del demoledor y el amianto otra vez. Si no hay reglas claras y vigilancia, alguien acabará haciendo daño o liando la parda. Eso es. La regulación es necesaria para proteger al ciudadano medio, a Josefa Q. Public, como dicen ellos, de los aceites de serpiente financieros, de productos que no entiende y que pueden ser tóxicos, y también para evitar que una crisis de confianza en un sector contagie a toda la economía creando un pánico generalizado. Se trata de gestionar esos espíritus animales para que no nos lleven al desastre colectivo. Entonces, resumiendo mucho, la gran idea es que la economía no es un mecanismo de relojería perfecto y racional, como a veces nos la pintan. Para nada. Está profundamente influenciada por nuestra psicología, por esos espíritus animales, la confianza que depositamos o perdemos, las historias que nos contamos para darle sentido al mundo, nuestro sentido innato de la justicia y nuestra reacción a la injusticia, la tentación siempre presente de la mala fe o el engaño y nuestra peculiar relación con el valor del dinero, esa ilusión monetaria. Exactamente. Esa es la tesis central.
Entender estos elementos no es solo una curiosidad académica para economistas raros. Es fundamental para interpretar por qué la economía se comporta como lo hace, por qué tenemos estos ciclos de auge y caída tan marcados, y para diseñar políticas públicas que sean realmente efectivas porque tienen en cuenta cómo somos de verdad los seres humanos, con nuestras luces y nuestras sombras. Nos obliga a ser más humildes, ¿no? Sí, nos obliga a ser más humildes sobre la capacidad predictiva de los modelos económicos estándar y a reconocer la enorme complejidad del comportamiento humano cuando toma decisiones económicas. Pues nos dejan pensando, ¿cómo podríamos aplicar esta lente de los espíritus animales para entender algún fenómeno económico reciente que nos llame la atención? O incluso, ¿cómo influyen en nuestras propias decisiones financieras personales en cómo ahorramos, invertimos o gastamos? Es una buena reflexión para llevarse a casa. Y quizás la pregunta más intrigante que plantean Akerlof y Schiller, sobre todo en el prefacio escrito tras la gran crisis. Ahora que parece que estamos saliendo de un periodo marcado por grandes shocks, pandemia, inflación, guerras, ¿qué nueva gran historia, quizás sobre inteligencia artificial, sobre sostenibilidad, sobre tensiones geopolíticas, sobre desigualdad, creen que está emergiendo y que podría ser la que impulse o frene la economía global en los próximos años? ¿Cuál será el relato dominante? Ahí queda la reflexión.